El agricultor en el campo, a las 10 de la mañana se sonjaba un vaso de chicha y antes había el vaso caporal, que era de 2 litros. Picanteros, cascahuesos, señorita, y buenos chicheros. Pero la chicha en Arequipa es de Guiñapo, por si acaso. Ahorita acá vamos a ir a cernir. En la chomba lo han envasado, bien acolpachado con potencios y bayetas, para que puedan madurar. Arequipa guarda un sinfín de historias que nuestros antepasados mantenían y que hoy nosotros mantenemos. Un mestizaje de síntesis de las culturas autóctonas del sur del Perú y las distintas culturas que representaron los conquistadores y colonizadores españoles. Nunca sabremos con exactitud cuántas culturas convergieron para formar lo que hoy llamamos Arequipa. Sin embargo, sí podemos distinguir nuestro lenguaje de otros, nuestra forma de hablar y nuestra forma de decir las cosas. Porque el habla sí se diferencia a través de lo que conocemos arequipeñismos. Los arequipeños son voces que utilizamos en Arequipa, en la ciudad y la campiña arequipeñas, y que no son parte de la lengua general, el español en general. Son voces que generalmente se han formado a lo largo de nuestra historia, dado el mestizaje de nuestro pueblo, provenientes muchas veces del quechua, del aymara, aunque también formados a partir del español e inclusive generados a partir del italiano, del inglés, en fin. Vamos con el montonero. Así es, los arequipeñismos provienen generalmente del quechua y del aymara. El historiador Juan Guillermo Carpio Muñoz ha sido uno de los estudiosos más aplicados de este modo de hablar. En 1999 publicó 3 tomos coleccionando más de 3.500 palabras que fraguaron a lo largo de la historia mistiana. De allí expresamente señala que aproximadamente un 35% de los arequipeñismos provienen del quechua, un 30% del español, un 15% del aymara y los restantes de diversos idiomas o creaciones originarias del lugar. Pero ¿cómo nacen los arequipeñismos? Este tipo de modismo que tenemos nosotros en Arequipa nace principalmente, como le decía, del campo. Los principales personajes dentro de la fundación de Arequipa fueron precisamente una cantidad de blancos muy pequeños que se dedicaban a la agricultura. Y muchos desconocen que Arequipa le dicen la ciudad blanca, no por el sillar, es una equivocación. Le dicen por la cantidad reducida que había de personas que estuvieron presentes durante la fundación de Arequipa. No es por el sillar. Ellos fueron los que utilizaban este tipo de forma de comunicarse propia de Arequipa. Entonces, ¿por qué la mayoría de los arequipeñismos provienen del quechua y del aymara? Según la historia arequipeña, la mayoría de los migrantes que llegaban a la ciudad, que dicho sea de paso provenían de esas culturas, intentaban adaptarse a nuestro idioma y viceversa. Es decir, los antiguos characatos, en el afán de comunicarse con ellos, utilizaban algunas palabras de los migrantes, los entendían y lo aplicaban a su manera. Sobre todo expresan el carácter cultural mestizo que tiene el arequipeño, porque el arequipeño nosotros acá nunca hemos hablado ni quechua ni aymara. Sin embargo, hablamos el español muy castizo en nuestra forma de relacionarnos formalmente, pero en nuestra habla coloquial utilizamos ese español salpicado de muchos quechuismos, aymarismos y otras voces, que no necesariamente tienen la misma acepción que en sus idiomas originales. En quechua, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos mocotecte. ¿A quién decimos mocotecte? A un muchachito, a un chiquillo, un niño, pero tiene cierta connotación despectiva. En el quechua mocotecte son 2 palabras, moco, de la sustancia que nos sale por la nariz, y tecte es verde. Entonces, moco verde se le dice porque antes los niños solían hacer que se les escapase por los orificios de la nariz algo de moco, ¿no? Entonces, despectivamente se le dice mocotecte. ¿Qué quiero decir eso? Que nosotros utilizamos voces que
originalmente han podido provenir del quechua, del aymara, o del italiano, o del inglés, o del español, pero dándoles una acepción propia, que solo entre nosotros nos entendemos. ¡Vamos arriba! Son muchas las características del hablar arequipeño. Muchos afirman que el arequipeño habla cantando o jalando las palabras. Así nos diferencian, por ejemplo, los limeños. Otra de las diferencias es la pronunciación de la ñ y de la y. Por ejemplo, tenemos muchas palabras con la ñ, que es otra característica del hablar arequipeño. Nosotros no pronunciamos, diferenciamos la pronunciación correctamente entre la y y la ñ. Nosotros decimos llave, no decimos llave. Nosotros decimos llorar, no decimos llorar. Y tenemos muchas voces, por ejemplo, lloglia. Un limeño no puede pronunciar lloglia, por eso prefiere decir huayco, pero no lloglia, ¿no? Loxi, Loxi caimanta, y muchas otras voces, wiswi, sumacho, ¿cómo se llama? Chuma. Tenemos muchas voces, ¿no? Por ejemplo, chuma, son más de 3.500 voces que he recogido. Por ejemplo, chuma, que significa qué cosa, desabrido, generalmente a una comida, pero por extensión también se puede decir si alguien da un piropo desabrido, feo, mal dicho, es un piropo chuma o una conferencia chuma. Pero ¿cómo se identifica un arequipeñismo? Los arequipeños la pronuncian sin hacer ese esfuerzo. Capo y ya no capo, chuño y no chuño. Por eso en Arequipa los niños juegan a la quita-quita, se come churrasco crudo crudo y hay un volcán llamado Pichu Pichu. También se añade la i para denotar afecto. Compadritoy, mamitay, doctoray. Otra característica del lenguaje mistiano es quitarle o reemplazar la d en frases. Puente e piedra, boca e llanta, o a veces la e se transforma en i. En vez de puente de fierro se dice puente y fierro, espina y perro. También se confunde la e y la i. En lugar de recibir es recibir. Al llamado comelón se le dice comilón, al individuo se le llama individuo. Aunque los arequipeñismos ya no utilizan como antes estos vocablos, aún se conservan a pesar del tiempo y de la época. Nadie niega que jóvenes y niños ya no utilizan estos vocablos en su hablar diario. Sin embargo, aún los characatos antiguos lo recuerdan con alegría y lo utilizan aún, como estos jovencitos que muy alegres caminaban por la tradicional calle Mercaderes. ¿Arequipeños? Felizmente. Ah, ya, muy bien. Bien hecho, por la gracia de Dios. A ver, ustedes recordarán que hace muchos años nuestros padres, utilizaban bastante los arequipeñismos. Claro. ¿Usted recordará algún arequipeñismo que utilizaban? Por supuesto. Pues no son tan arequipeños, son medio punen. El ay, chuma, que viene de la sierra, cacao, frío, ¿cómo se decía? Alalao, cacao, un montón de arequipeñismos. Mamita, ahí vienen los chilenos, decían algunos. Pan de maíz, ¿no? Pan de maíz. ¿No? ¿Para dónde vas? ¿No? Al mercado no se decía mercado. ¿De dónde vienes? Al mercado se le decía recoba. ¿Cómo? Voy a la recoba, al mercado. Y cuando querían quedarse con la plata, el cocinero le decía, no me saques montera, que si no ganes de lo que te doy. Sin embargo, no creímos que conoceríamos a arequipeños natos, como este señor, quien recordó con nosotros algunos arequipeñismos que deben utilizar sobre todo los jóvenes y los niños. ¿Arequipeño? Nato. Mi nato. ¿Usted recordará los arequipeñismos? Antes nosotros, nuestros padres utilizaban bastante arequipeñismos. Así es. ¿Usted recordará alguno de ellos? Muchos derivan del quechua. Por ejemplo, calato. Calato. Tipo desnudo. Ajá. Calato. Debían cantar el cañado de Arequipa. Arequipa es la ciudad más querida del mundo, del Perú por lo menos. La más conocida. Aunque somos odiados los arequipeños por los demás peruanos, pero porque valemos. Porque tenemos hombres de mucha clase, como José Luis Bustamante Rivero,
como Víctor Andrés Belaúnde, como Mariana Melgar y como tantos otros. Don Carlos es otro arequipeño nato. Se animó a contarnos una historia utilizando arequipeñismos. Un día iba una chiquita en Characato jalando una vaca. Entonces en eso pasa por la iglesia y sale el cura. Y le dice: oye, hijita, ¿qué haces con ese tremendo animal? La estoy llevando pues a la casa de don Carlos. Él tiene un toro ahí, es el toro que le hace hijitos a mi vaca. Pero eso debe hacerlo tu papá. No, eso lo hace el toro de don Carlos. Así que ya lo sabe, si es un verdadero arequipense, no olvide utilizar los arequipeñismos, que es una de las maneras de demostrarle a nuestra hermosa ciudad que estamos orgullosos de ella.